Me da mucho gusto saludar al profesor Ángel Iván Olvera. Él es docente del TEC de Monterrey. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto en saludarte igualmente. Pues hoy hay un tema interesante, muy importante, que tenemos que poner en la mira o más bien, que ya está en la mira de todos y al que le tenemos que poner mucha atención, que es el aumento al salario mínimo. Y pues ustedes en el TEC hacen distintos análisis, publican documentos y demás, y justo tienen uno en el cual pues analizan quiénes van a ser los beneficiados realmente de este aumento al salario mínimo. ¿Por qué no nos platicas al respecto? Claro que sí. Mira, en este caso, lo que nosotros podemos identificar es que gran parte de las personas que se van a ver beneficiadas son las personas que ganan hasta un salario mínimo. Por ejemplo, en México, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo de noviembre, 30 y- 30% de la población, 31% de la población que está ocupada gana hasta un salario mínimo. Esto le ayuda ¿para qué? Para generar un mayor ingreso. Que esto nosotros lo podemos ligar justamente con la línea de pobreza por ingreso y con la línea de pobreza extrema por ingreso. Si nos vamos a la línea de pobreza por ingreso, esto hace que una familia se acerque más a dejar un poco la línea de la pobreza. Desde ¿A la- qué nos, No, 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 sí? adelante, adelante, por favor, perdón. ¿A qué nos podemos referir con esto? Por ejemplo, en México, de acuerdo a la encuesta de encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, un tamaño del hogar de una familia es de 3.43 personas y número de integrantes del hogar que se encuentran ocupados, que se encuentran en el mercado laboral, laborando es 1.65. Digo, lo podemos redondear esto a 4 personas por familia en promedio y 2 personas trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Si las dos están en un nivel de ingreso de hasta un salario mínimo, estaríamos hablando que una familia para vivir necesita para poder pagar la canasta alimentaria más la no alimentaria, necesita al mes 17,660 pesos más o menos. Y 2 personas que están trabajando con el nuevo ingreso tendrían 14,935 para la familia. Esto hace que se reduzca la brecha de las personas. Se reduzca la brecha, ¿para qué? Para que puedan tener o romper o acercarse más justamente ese límite de la línea de pobreza por ingresos. Esto es algo bastante significativo. Adicionalmente, también en la encuesta nacional de ocupación y empleo podemos ver que hay una diferencia significativa en cuanto a las personas respecto a su sexo que ganan un salario mínimo o dos o más. ¿Por qué? Porque las personas que más, hablamos de un 31% de un salario mínimo como población total, pero 38% de las mujeres que se encuentran ocupadas ganan hasta un salario mínimo. Mientras que los hombres ganamos hasta un salario mínimo 26%. ¿Esto qué quiere decir? También se le da un beneficio, o esto también es positivo para que las mujeres tengan un mayor ingreso y se comiencen a trabajar algunas de las brechas que tenemos como la del ingresos por el simple hecho del sexo. Estos como dos visiones que podemos ver que son significativas. Y creo que es importante señalar, en un momento ha habido un cambio más bien desde hace varios años, iniciado yo recuerdo por Gustavo de Hoyos en la Coparmex. Cuando él decía, pues bueno, es que creo que debe de haber incrementos en el salario mínimo y debe de alcanzarse esta línea de bienestar. Y después ha habido, se tomó también como base en este gobierno y se busca que haya una mejora. Y de hecho ha habido llamados desde la Coparmex, desde de que también si puede haber un incremento mayor al 20% para que se alcance un ingreso para toda la base de los trabajadores y eso a su vez impulse los salarios
medios y haya como un impulso en cadena, ¿no? Para que a todos les vaya mejor, nos vaya mejor. Creo que es importante señalar que por el otro lado había una visión antes de que esto iba a causar inflación. ¿Por qué? Porque pues la dinámica de los precios, se tiene más, se gasta más, hay más circulante y esto podría encarecer los precios de algunos productos, eso a su vez iba a hacer que subieran los demás, en fin, había este precepto. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que hemos observado? Realmente no hemos visto cómo es que incrementó la inflación en cierto punto en nuestro país. En la primera quincena de diciembre del año pasado se encontraba en 7.77%, ahora bajó al 4.4%. Entonces se encuentra bajando de acuerdo a las decisiones de política monetaria. Y ha habido distintos factores que son las que hicieron que subiera a tal grado que hasta cierto punto se alcanzara superar el 8%. Entonces, haciendo un pequeño resumen, en realidad ha habido otros factores que son los que realmente han impulsado o que han afectado más la inflación que el incremento al salario. Pero ¿por qué había este precepto? ¿Por qué había este pensamiento? Claro que sí. Mucho de este pensamiento se generaba y sí tenía cierta realidad porque había otras cosas que estaban ligadas al salario mínimo. Por ejemplo, los créditos inmobiliarios o también las multas. Entonces, si tú generabas un incremento del 20% en el salario mínimo, lo que hacías también es que la deuda de la gente que tenía un crédito inmobiliario se incrementara lo que debía en ese 20%. De la misma forma, servicios. A partir de que se tomó la decisión de que se tenía que desligar todo lo que no fuera referente a salario de esta unidad de medida, y justamente se creó la UMA, ya es como se da más sencillo. Adicionalmente, había otra cosa significativa y algo que al haberse tomado esta decisión de que ya nada podía estar ligado al salario mínimo, a incrementos al salario mínimo, también que no ha generado un incremento en la inflación, es que cuando el gobierno comenzó a hacer estos incrementos tan significativos, el porcentaje de la población que ganaba hasta un salario mínimo rondaba entre un 4 y un 7%, que no es un impacto significativo en el ingreso de la población. Al día de hoy estamos en un 31%. Todavía es algo que es manejable para la economía respecto a estos incrementos significativos y necesarios, que son muy importantes. Pero eso sí, cada vez más, mientras sigue incrementando el número de personas que ganan hasta un salario mínimo, este tipo de decisiones o incrementos se van a volver más complicados, porque sí ya van a tener o ya van a poder tener un impacto en la inflación. Al día de hoy todavía no estamos ahí, porque es un 30% de la población ocupada. Entonces no es, aunque ya es un porcentaje significativo, no es un impacto tan grande que te vaya a generar económicamente que no puedas controlar la inflación. Pero justamente lo que hacía que antes no se hiciera el incremento o que se tuviera este precepto de que se iba a generar una inflación que no iba a ser controlada, era por todos los demás todos los demás factores que estaban ligados al salario mínimo. Y el hecho de hacer este cambio hacia la UMA, pues mencionas que fue positivo. Me dice mi productora que tengo que ir a corte en unos momentos, entonces te pido que te mantengas con nosotros en la línea, porque creo que también vale la pena abordar por un momento la visión que, si bien mencioné desde la Coparmex, hubo o ha habido estos impulsos para que también se superen en los incrementos del 20% y que las empresas que lo puedan hacer incrementen más para subir la línea de pobreza y demás. Por el otro lado, también pues había presión en ciertos sectores que dicen, pues es que las pequeñas empresas no van a poder aguantar este incremento del 20% y entonces esto podría generar informalidad. Entonces, te pido que te mantengas con nosotros después del corte para platicar acerca de esto y ver que realmente cuál es el análisis que hacen ustedes desde el Tecnológico de Monterrey sobre si puede o no afectar a la informalidad. Mañana regresamos con más y le agradezco al profesor Ángel Iván Olvera, docente del TEC de Monterrey, que esté con nosotros esta mañana y que se haya mantenido en la línea durante el corte. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues te hacía el planteamiento de
Entonces, ya platicamos un poco acerca de por qué no afecta a la inflación, aunque en un futuro podría llegar a hacerlo. El otra parte del incremento del salario es, pues a lo mejor hay una base de empresas micro, pequeñas, medianas empresas que podrían no soportar esta alza y eso a su vez podría generar pues un poco de informalidad y eso a su vez pues afecta al país, ¿no? Porque mientras hay una mayor base de trabajos informales, pues es peor para los que sí estamos en el sector formal. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de esto? ¿Realmente el alza del salario mínimo sí puede fomentar esto que te planteo? Es un reto significativo, justamente en un país donde tenemos MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que tienen una participación de casi el 95% de las empresas en el país. Igualmente con datos del INEGI del año pasado. ¿Qué sucede en este sentido? Algo que podemos ver las, las empresas, las y los empresarios, es que necesitamos ser más eficientes. Y este es uno de los grandes retos a partir de esto. ¿En cuál sentido? No solamente vamos a alcanzar la eficiencia, o más bien no se va a alcanzar la eficiencia a partir de pagar menos o gastar menos en el salario de las personas, sino en cómo mejoramos nuestros procesos de producción, cómo mejoramos nuestros pequeños procesos que tenemos para poder vender, para acercar el producto al público. Este es un gran reto y ahí no es algo que las empresas debieran hacer por separado, es una función también que debe hacer el gobierno, es algo que debiera apoyar. ¿El impacto en el salario mínimo es significativo para las MIPYMES? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este año van a tener que pagar más en salario. Lo que vamos a tener que decidir ahora es cómo podemos eficientar con los recursos que tenemos, cómo podemos producir más o más barato. En este sentido, en cuanto a nuestra productividad. Ahora, también el gobierno tiene aquí que apoyar al empresariado desde la visión de cómo puedo hacer los procesos más sencillos para que las empresas no se vayan a un mercado informal. ¿Cómo puedo hacer para que las empresas realmente registren a sus empleados y empleados y les garanticen al menos un salario mínimo? Por ejemplo, con este incremento en el salario mínimo y estos incrementos que hemos visto del salario mínimo, disminuye la probabilidad de que una persona decida salirse del mercado formal ahora para moverse al mercado informal. ¿Por qué? Porque yo, trabajadora o trabajador, ya estoy percibiendo un mayor ingreso, algo que me termina beneficiando. Entonces, en este sentido, me voy a poder, no voy a tener tantos incentivos para cambiarme de mercado. El punto aquí más importante es cómo las empresas le vamos a hacer, porque si es algo que va a ahogar un poco sus finanzas. Una de las ventajas es que también un incremento en el ingreso de las personas genera un incremento en la demanda. Entonces también en cierto sentido las empresas, las MIPYMES pudieran esperar un incremento en sus ingresos para este año por este incremento en el salario mínimo. Y como ya vimos, pues, es un porcentaje significativo de las personas ocupadas, que es un 31%. No, y creo que vale mucho la pena lo que estás comentando porque ustedes precisamente en el TEC tienen y fomentan mucho a los emprendedores, tienen muchos apoyos para los jóvenes estudiantes que salen de la carrera, ponen sus empresas y llegan a este sector con, pues, no quiero decirlo desprotegidos completamente, pero sí llegan con una base con una corta base de margen para poder decir, oye, pues es que yo puedo incrementar o mover esto y por eso es que ha habido muchos análisis de que en algún momento en nuestro país pues eran pocas las empresas que duraban o que superaban el año y pocas los que aún menos las que superaban los 3 años de existencia y por eso es que se ha buscado o se ha promovido desde hace varios años que haya precisamente estos apoyos por parte del gobierno de nuestro país y creo que una parte importante
importante es el reciclo, por ejemplo, ¿no? Para buscar para fomentar la formalidad. También es importante estas solicitudes que se han pedido para que haya menos el hecho de crear empresas y todos los papeleos que tienen que hacer y demás sea más corto. Entonces, en el momento en el que justo vemos el que se encuentra el país, pues sería importante que desde el gobierno se entendiera y, como mencionas, hubiese las prácticas adecuadas para promover que las pequeñas empresas puedan mantener su operación, y es más, que sigamos teniendo más pequeñas empresas, porque al final del día son las que generan el 70% del trabajo en nuestro país. Exactamente. Y justamente esto no lo debemos ver, no se debe generar como una estrategia aparte, sino deberíamos comenzar a ver estrategias integrales desde el gobierno. ¿Para qué? Para poder promover esto, mayor creación de empresas, mejor ingreso para las personas que elaboramos en ellas, mayores ingresos para las empresas también, no solamente para las y los trabajadores. Y esto se puede dar a partir de distintos programas o proyectos que puede impulsar el gobierno en cuanto a tramitología, en cuanto a cómo poder generar o abrirse a un mercado internacional, sobre todo MIPYMES que están en e-commerce, cómo pueden moverse para ese tipo de mercados, cómo podemos diversificar mercados, que también aquí tenemos otro reto, que es algo que las MIPYMES pudieran aprovechar. Claro, es complejo desde un inicio, pero poco a poco, a partir del emprendimiento, lo pueden comenzar a hacer, porque emprender es pensar de una forma distinta y mover nuevas decisiones. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer? Aprovechar los tratados comerciales, que al día de hoy la mayor parte de las exportaciones en México, el 80% de ellas, se van a Estados Unidos, cuando somos de los países con mayores tratados internacionales que tenemos. No, Entonces podemos diversificar en este sentido para poder apoyar, pero las empresas necesitan también esta guía y decirles, está esto, ¿cómo podemos hacerlo? no quiero sonar como alguien incrédulo o iluso, pero desde que vino la renegociación del TEMEC por ahí del 2016-2017, Ildefonso Guajardo, que en ese momento era el secretario de Economía y encargado principal negociador de nuestro país, mencionaba algo muy importante, que es: nos dormimos en los laureles del Telecán y los beneficios que daba tener como socio comercial y como una apertura muy grande hacia la potencia número uno del planeta. Pero la realidad es que no debemos de dejar por sentado que esto, pues, no permitimos el mayor crecimiento hacia otras partes. Y por algún lado creo que se puede empezar. Y justo esto que tengan apertura al comercio electrónico, que haya apertura para que lleguen a otros países, puede ser muy relevante el movimiento que hagan las pequeñas y medianas empresas para abrir este camino y decir: oye, es que sí podemos irnos a otro lado. La realidad es que el día de hoy, pues alrededor del 85-90% de las exportaciones de nuestro país se van a Estados Unidos. Y entonces no se ve en el futuro cercano cómo es que se pueda mover esta dependencia. Porque, insisto, ahí es donde entra la parte de no quiero sonar iluso. Sí, suena muy bonito decir, es que hay que abrir otros mercados y es que hay que exportar a otras partes y hay que diversificar lo que hacemos, pero tampoco es tan sencillo si no alguien ya lo habría hecho. Y en este sentido, ¿qué tenemos que ver o qué es lo que puede hacer el gobierno? Justamente poder guiar a las pequeñas y medianas empresas para ver cómo se pueden abrir hasta estos mercados. ¿Por qué? Porque al final del día ahí están los tratados, ahí están los procesos. Por ejemplo, en Hacienda te puedes meter e identificar y ver qué es lo que tienes que exportar en la parte de aduanas, cómo lo puedes hacer y todos los documentos. Pero son trámites engorrosos, son trámites pesados. Entonces, en este sentido, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Simplificar y asesorar mejor. O asesorar. ¿Justamente para qué? Para diversificar el mercado, porque no se va a diversificar solo. Sí Exactamente. necesita que el gobierno dé este impulso para que las empresas lo hagan, porque no es algo sencillo. Y es mucho más sencillo hacerlo hacia Estados Unidos que hacerlo hacia otros mercados con los cuales también tenemos tratados. ¿Por qué? Porque el camino ya está Ya muy está determinado. recorrido. Pues, profesor Ángel Iván Olvera, director, no es cierto, el docente del TEC de Monterrey, agradezco mucho que nos hayas contestado el día de hoy. No, gracias a ti por tu tiempo, un abrazo y excelente año. Igualmente, feliz año.